está muy delicado. Entonces vamos a ver conmigo la patología de pared abdominal, hernias que tenían que ver con el doctor. Esperemos la pronta recuperación del doctor Vallejos para tenerlo nuevamente con nosotros. Realmente es un docente extraordinario que aporta muchísimo a la universidad y todos nos sentimos muy tristes con lo que está pasando con él y con los otros docentes y médicos en general. Esta mañana han publicado en un grupo de WhatsApp que tenemos en el hospital que a la fecha tenemos 1000 médicos lamentablemente fallecidos, perdón, 100 médicos fallecidos en todo Bolivia, ¿no? Entonces son datos muy alarmantes y bueno, estamos en primera línea, por lo menos los que estamos trabajando en los hospitales y haciendo turnos, estamos en primera línea y lo único que podemos hacer es pedir a la población y pedir a ustedes también que se cuiden mucho, que cuiden de sus familiares y que Dios quiera que nos vaya bien y que pronto termine esta pesadilla y pronto estemos otra vez volviendo a lo que éramos antes, ¿no? A vivir nuestra vida de lo que antes conocíamos como una vida normal. Bueno, después de haber hecho esa pequeña reflexión, vamos a empezar con las clases de hoy día y para hoy tenemos programado abordar temas importantes acerca de la anatomía, sobre todo relacionado a la pared abdominal. Entonces, si alguien tiene alguna duda o pregunta o algo que no esté claro durante la exposición, lo puede hacer ya sea por el micrófono o mandando un mensaje a través del WhatsApp. Bien, entonces vamos a abordar, decíamos, temas importantes en relación a la pared abdominal. Y pues para esto vamos a recordar lo que habíamos aprendido hasta hace unos pocos años atrás en anatomía. Y si ustedes recuerdan, la pared abdominal está compuesto anatómicamente por 9 capas, ¿no es cierto?, que van desde la piel hasta el peritoneo. La piel es la capa más superficial o externa. Debajo de la piel está el tejido celular subcutáneo. En este tejido celular subcutáneo, fíjense que hay dos pseudofascias que se conocen con el nombre de Campbell y Scarpa. La Campbell es más superficial y la de Scarpa es más profunda. No son fascias verdaderas, por eso decimos son pseudofascias, porque en realidad son engrosamientos del tejido celular subcutáneo solamente. Esa se considera como la fase de Campbell y la fase de Scarpa. Ambas pertenecen al tejido celular subcutáneo y son solo sus engrosamientos. Por debajo de ellos, si ustedes recuerdan, en la parte lateral nos encontramos con 3 grupos musculares. El más superficial, que es el oblicuo externo, por dentro de ese está el oblicuo interno y más adentro está el músculo transverso. Debajo de ello está, si ustedes recuerdan, la fascia transversalis, que es una fascia que habíamos visto con los que rotan conmigo en la parte práctica, una fascia que no da ninguna resistencia, ¿no es cierto? Es una fascia elástica que si ustedes pueden tomar con unas pinzas y alarlo y no les va a dar resistencia. Debajo de esa fascia transversalis, así denominada, está la grasa preperitoneal, cuyo contenido está principalmente formado por la grasa preperitoneal y el espacio preperitoneal que vamos a ver después. Debajo de esta grasa preperitoneal está el peritoneo parietal finalmente, ¿no? Y la cavidad peritoneal propiamente dicha. Entonces, esa es la conformación, fíjense, desde la piel hasta el peritoneo en la parte lateral. En la parte anterior cambia un poco, igual tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo. Aquí vamos a encontrar después del tejido celular subcutáneo, y acuérdense también aquí se encuentra la fascia de Campbell y Scarpa. Después del tejido celular subcutáneo, decíamos, vamos a encontrarnos con la vaina anterior de los rectos, que vamos a ver después es una continuación de la aponeurosis de los músculos laterales, de esos 3 grupos musculares que vimos lateralmente, el oblicuo externo, interno y transverso. De esos 3 grupos musculares, entonces la continuación
hacia la línea media o la línea alba se conoce como la vaina anterior de los rectos, ya que estos músculos rectos abdominales no tienen una aponeurosis propia. Debajo de esto es un poco diferente la conformación cuando es del ombligo hacia arriba y del ombligo hacia abajo. Esto vamos a ver después cuando vayamos a abordar las etnias ventrales. Pero debajo de esto está igual la fascia transversalis, está la grasa preperitoneal y el peritoneo parietal. Entonces está formado de esa forma, fíjense, el recubrimiento de la pared abdominal es una cavidad que se comunica hacia arriba o se continúa más bien hacia arriba con la cavidad torácica, la que está cubierta por tejido óseo, ¿no? La parte del músculo esqueleto está reforzado el tórax, y en la parte abdominal propiamente dicha, pues está limitado solamente por estructuras musculoponeuróticas en la parte anterolateral y existiendo tejido óseo solamente en la parte posterior, en lo que corresponde a la columna vertebral misma, ¿no? En la parte anterior, dentro del abdomen, hay zonas protegidas como, por ejemplo, la zona epigástrica, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, por la parrilla costal, donde se encuentran órganos importantes, saben ustedes, como el hígado, el vaso, etcétera. Y en la parte inferior tenemos la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, el pubis, que van a también delimitar órganos internos como son los órganos de la pelvis. Entonces, fíjense que de estos grupos musculares es importante recordar que el músculo oblicuo externo, habíamos dicho que es el músculo más superficial. Este músculo oblicuo externo es el músculo también más voluminoso del abdomen. Tiene inserciones altas y también inserciones bajas. Las inserciones altas están dadas principalmente en las 6 o 7 últimas costillas, en las caras laterales de esas 6 a 7 últimas costillas. Y desde aquí, fíjense que sus fibras, desde estas inserciones altas, se dirigen hacia abajo y hacia la línea media, para entrelazarse con las del lado opuesto y formar lo que decíamos que se conoce como la línea alba, ¿no? Las fibras más superiores son las que se entrelazan en realidad con las del lado opuesto, y fíjense que las fibras más inferiores terminan insertándose en el tercio anterior o 2 tercios anteriores de la cresta ilíaca, así como están viendo, en la espina ilíaca anterosuperior y en el pubis, ¿no? El músculo termina antes de las inserciones en la línea media y antes de la región inguinal, que vamos a ver después. Este es el músculo más superficial, decíamos, el músculo más voluminoso que nosotros encontramos al hacer una laparotomía, por ejemplo, cuando hacemos incisiones en la pared lateral. Después encontramos por dentro al músculo oblicuo interno. Este es un músculo más pequeño en relación al oblicuo externo, sin embargo, las inserciones que tiene son muy parecidas a las del oblicuo externo, si a diferencia de este último tiene una inserción o una dirección más bien contraria. Se inserta igual en los 2 tercios anteriores de la cresta ilíaca, así como están viendo, se inserta también en la sínfisis del pubis, y desde aquí sus fibras se dirigen hacia arriba y hacia la línea media, en una dirección también oblicua, pero hacia la línea media desde la parte inferior, y se insertan también en las caras laterales de las costillas, de las 4 o 5 últimas costillas. Y las fibras más mediales se entrelazan con las del lado opuesto para formar también la vaina anterior de los rectos y la línea alba. Por dentro de este grupo muscular, decíamos, está otro músculo importante, como es el músculo transverso del abdomen. Este músculo transverso se inserta posteriormente en la fascia toracolumbar, y desde aquí sus fibras se dirigen en dirección transversal, fíjense, hasta entrelazarse con las del lado opuesto, formando también parte de la vaina anterior de los rectos. En la inserción baja también se inserta en la cresta ilíaca, fíjense, en la espina ilíaca anterosuperior y también en el pubis. De manera que en la parte inferior estos 3 grupos musculares tienen la misma inserción, tanto en la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y también el pubis. Y en la parte superior también se insertan en las caras laterales de las costillas. Aquí la diferencia no solo es en la profundidad, sino en la dirección de las fibras. Si ustedes recuerdan, el oblicuo externo tiene una dirección de arriba hacia abajo y de la parte lateral hacia la parte medial. El oblicuo interno tiene una dirección de abajo hacia arriba, contraria al del oblicuo externo, y el del músculo transverso tiene una dirección transversal, así como están viendo, ¿no? En la parte media
En la parte media encontramos además dos músculos importantes como son los rectos anteriores del abdomen. Estos dos músculos voluminosos que se insertan en la sínfisis del pubis en la parte inferior y en el apéndice sifoides y las caras de los cartílagos de las últimas costillas en la parte superior no tienen un refuerzo aponeurótico, ¿no? Están formados la aponeurosis de esto por la prolongación de las aponeurosis de los músculos laterales. Cuando hablamos de hernias, adelantándonos a lo que vamos a ver después, es importante recordar que el plano de sujeción, el plano que va a dar la tensión y que va a evitar que salga una hernia que protruya, es precisamente el plano aponeurótico. Ese plano aponeurótico que veíamos formado en una línea media por la prolongación de las aponeurosis de los músculos vecinos o las aponeurosis que se encuentran en la parte lateral son lo que van a evitar que protruyan las hernias. Cuando hay soluciones de continuidad en ese plano, aparecen las hernias inguinales. Por otra parte, es importante recordar la irrigación. Y si ustedes recuerdan, hay muchas arterias que irrigan la pared lateral, la pared anterolateral del abdomen, ¿no? Desde las arterias intercostales, las arterias últimas 6 torácicas, las lumbares, intercostales, las arterias epigástricas inferiores, que si ustedes recuerdan son ramas de la ilíaca externa, últimas ramas recurrentes, si quieren, de la ilíaca externa, antes que esta arteria atraviese el ligamento inguinal y se convierta en arteria femoral. Entonces, esta ilíaca externa también es una rama importante. También la circunfleja ilíaca profunda es otra rama también de la ilíaca externa, antes que ésta atraviese, decíamos, el ligamento inguinal y se convierte en arteria femoral, ¿no? Después existe la arteria epigástrica superior, que es rama terminal de la torácica interna y de la subclavia esta, que van a también irrigar cerca al ombligo. Fíjense que esta rica red vascular se anastomosan unas con otras y de esa manera se garantiza una irrigación importante en esos elementos que habíamos visto de la pared abdominal, ¿no? De manera que si nosotros ligáramos, por ejemplo, la arteria iliaca, la arteria circunfleja ilíaca profunda o la arteria epigástrica inferior, no habría problema porque la anastomosis o los shunts anastomóticos que existen de estas otras arterias igual garantizarían la irrigación de ellas mismas. En relación al drenaje venoso, fíjense que es bastante sencillo en la pared anterolateral del abdomen, ya que las venas del ombligo hacia abajo van a ser tributarias de la vena femoral en el callado de la safena específicamente. Todas las venas entonces del ombligo hacia abajo van a ir a terminar en el callado de la safena y en la vena femoral. Y las venas del ombligo hacia arriba van a terminar en la vena axilar y en la vena subclavia, ¿no? Es una irrigación bastante sencilla, igual hay muchos shunts, puentes anastomóticos que garantizan también la irrigación venosa en ese sentido. Cuando hablamos de los ganglios linfáticos, también es importante saber que los ganglios linfáticos del ombligo hacia abajo terminan a través de los conductos en los ganglios inguinales superficiales y del ombligo hacia arriba van a terminar en los ganglios axilares, ¿no? Todo esto es muy importante cuando hablamos de neoplasias, ¿no? Cuando hablamos de tumores o neoplasias, tenemos que saber que estos tumores se diseminan por vía linfática o por vía hemática. Cuando lo hacen por vía hemática, lo hacen a través de estos territorios que habíamos visto igual en vía linfática. De manera que si nosotros encontramos un tumor localizado del ombligo hacia abajo, tenemos que ir a buscar metástasis regionales en la región inguinal. Y lo mismo, si encontramos un tumor, por ejemplo, en la parte superior del ombligo hacia arriba, tendremos que ir a buscar ganglios axilares. Es más, si nosotros vamos a hacer la extirpación de este tumor, tenemos además que hacer el vaciamiento ganglionar de la región inguinal y lo mismo de la región axilar si el tumor se encontrara aquí arriba. Fíjense que es muy importante conocer esto. Y bueno, también la pared abdominal está inervado. Estas son las metamenas que sirven para la inervación sensorial que vienen de los pares raquídeos y fíjense cómo está ricamente inervado a través de estos nervios intercostales que le van a dar sobre todo la inervación sensorial que decíamos. En la anatomía, al inicio de la clase, habíamos visto
que existe un espacio preperitoneal. Es muy importante recordar este espacio porque nos interesa cuando vayamos a ver el tratamiento de las hernias inguinales, vamos a ver este espacio porque ahí es donde habitualmente se trabaja cuando se va a hacer, por ejemplo, una hernioplastia inguinal o crural por vía laparoscópica. Entonces, habíamos dicho que el límite superior de este espacio preperitoneal está limitado por la fascia transversal. Si ustedes recuerdan, esta imagen va desde la piel hasta el peritoneo. La piel, el tejido celular subcutáneo. Si ustedes recuerdan, aquí había dos fascias, la fascia de Camper y la fascia de Scarpa. Después están los grupos musculares en la parte lateral, oblicuo externo, interno y transverso. Y debajo de ellos decíamos que está la fascia transversalis, que es una membrana igual de elástica que el peritoneo parietal. Debajo de la fascia transversalis está la grasa preperitoneal y más abajo está el peritoneo parietal. Entonces, este espacio preperitoneal está limitado arriba por la fascia transversalis y abajo por el peritoneo parietal. Y el contenido de este espacio preperitoneal es la grasa preperitoneal por una parte, pero además, fíjense que encontramos arterias y venas epigástricas inferiores, discurren por aquí, luego se hacen superficial hasta llegar al ombligo. También están los ligamentos umbilicales mediales y el ligamento umbilical medio, además del ligamento falciforme del hígado, todos ellos vestigios embrionarios y que encontramos como cordones y elementos anatómicos que nos interesan y nos sirven cuando vayamos a ver la patología de la hernia. Estudiado así la anatomía de la región abdominal, fíjense que encontramos algunas anomalías en esta pared. Y estas anomalías pueden ser congénitas y pueden ser adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos algunos aspectos importantes como el onfalocele, por ejemplo, que se refiere a una falta de cierre de la pared abdominal a nivel embriológico, donde fíjense hay un defecto en la pared donde el intestino está protruido hacia afuera, pero cubierto por el amnios, ¿no? Esto es muy importante. A diferencia, por ejemplo, de la gastrosquisis, que es otra anomalía también congénita, pero en esta gastrosquisis, fíjense que no existe un recubrimiento que pueda proteger a los elementos de la cavidad peritoneal. Entonces vamos a ver que hay un defecto en la pared y una salida o una evisceración del contenido principalmente intestinal hacia la parte externa. Todas estas son anomalías congénitas. Otra anomalía importante congénita es la hernia umbilical del lactante. Resulta que muchos niños cuando nacen, muchos bebés, tienen la hernia umbilical del lactante. Sin embargo, esta hernia umbilical con el tiempo va a cerrar con el tiempo y entonces se constituye ya ya no en una hernia, sino que es algo, digamos, fisiológico. No se operan las hernias umbilicales del lactante, sino hasta generalmente los 4 años. La mayoría de las hernias umbilicales del lactante cierran solos hasta los 2 años de vida. No necesitan hacer nada, el riesgo de que haya una estrangulación o encarceración es muy, muy baja y por lo tanto la mayoría de los bebés hacia los 2 años se ha cerrado este anillo umbilical. Si no se cerró, se espera generalmente hasta los 4 años para que se cierre. Y si no se cierra hasta los 4 años, recién hacia los 5 años de vida se opera a estos pacientes, ¿no? Pero la mayoría se cierra antes de los 2 años. Otra anomalía congénita es la persistencia del conducto onfalomesentérico. Ustedes recuerdan que el conducto onfalomesentérico embrionario se oblitera durante el mismo desarrollo antes del nacimiento. En algunos casos puede estar presente algunos de sus vestigios, ¿no? El conducto onfalomesentérico comunica el ombligo con el intestino medio, ¿no? Con la mitad, si ustedes quieren, del intestino delgado. Y entonces, dependiendo al cierre de este conducto onfalomesentérico vamos a tener diferentes alteraciones que pueden haber, como por ejemplo la presencia del quiste del conducto onfalomesentérico, cuando fíjense se ha cerrado el segmento que corresponde al ombligo y también el segmento que corresponde al intestino en el borde antimesentérico, pero ha quedado abierto el segmento intermedio, ¿no? Se llena de un líquido, generalmente citrino, y a eso se llama el quiste del conducto onfalomesentérico.
Después puede haber la persistencia del conducto onfalomesentérico a través de una fístula enterocutánea. Esto ocurre cuando este conducto onfalomesentérico no se ha cerrado ni en el extremo que corresponde al intestino, ni en el extremo que corresponde al ombligo. Entonces permanece abierto y por lo tanto se constituye en una fístula, en una comunicación entre dos estructuras o dos cavidades que normalmente no estaban comunicadas. También podemos ver el quiste del conducto onfalomesentérico y seno. Esto ocurre cuando la porción correspondiente al ombligo se ha obliterado, se ha cerrado y se ha cerrado también la parte del ombligo, pero queda una colección líquida pegada hacia la pared, ¿no? Esto se llama quiste en seno del conducto onfalomesentérico. Puede haber un cordón también del conducto onfalomesentérico cuando solamente existe un cierre distal y proximal, pero sin que se oblitere o sin que desaparezca este vestigio embrionario. Esto puede predisponer a que rote el intestino sobre este eje y haya vólvulos de intestino delgado que pueden ocurrir a consecuencia de ello. Y finalmente, pues puede cerrarse el segmento, obliterarse más bien el segmento del ombligo y permanecer abierto el segmento que corresponde al intestino, y esto se constituye en el famoso divertículo de Meckel, ¿no? El divertículo de Meckel entonces se presenta por una persistencia del conducto onfalomesentérico. Acuérdense, este divertículo está ubicado más o menos a 60 centímetros de la válvula ileocecal, y es muy importante reconocerlo porque es causa muchas veces de abdomen agudo y motiva cirugías porque la clínica es muy similar al de una apendicitis aguda. Entrando ya en las patologías o las anomalías más bien adquiridas de la pared abdominal, vamos a encontrarnos con la diástasis de los rectos abdominales. La diástasis de los rectos se refiere a una separación de los músculos rectos del abdomen, ¿no? Habitualmente encontramos los músculos rectos juntos. Acuérdense, la vaina aponerótica está formada por las aponeurosis de los músculos vecinos, y en algunas situaciones, después del embarazo, en pacientes con morbilidades, por ejemplo, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pacientes que tengan aumentos crónicos de la presión intraabdominal, estos músculos se separan, ¿no? Y entonces aparece la diástasis de los rectos. Si se separan estos músculos, entonces lo que protruye es la parte media, se adelgaza además la aponeurosis y aparece esto en el paciente, ¿no? Cuando el paciente hace el esfuerzo de querer levantarse o levantar los dos pies sin doblar las rodillas, aparece una protrusión importante en el abdomen que aparentemente podría corresponder a una hernia, ¿no? Porque cuando deja de hacer esfuerzo, esto desaparece y vuelve a su estado normal, pero siempre que haga el esfuerzo el paciente aparece esto. Esta diástasis de rectos no es una patología que pueda complicarse a futuro, es decir, no es una hernia primero, no es lo primero que hay que pensar, porque para hacer una hernia, como vamos a ver después, tiene que tener algunos elementos importantes que la diástasis no las tiene. Entonces, al no constituirse en una hernia, no hay riesgo de que haya estrangulación ni ninguna complicación. Eh, lo que más molesta a los pacientes es un poco la parte estética, ¿no? Que cuando hacen algún esfuerzo aparece esto. Es más, no tienen siquiera indicación quirúrgica la reparación de la diástasis de rectos, salvo en aquellos casos en que de mucha sintomatología de dolor al esfuerzo físico, ¿no? En pocos pacientes, en menos de un 15%, ocurre que tienen sintomatología de dolor cuando los pacientes hacen esfuerzo físico. Entonces, en esos casos sí está indicado la reparación quirúrgica, pero antes no. ¿Por qué no está indicado? Habíamos dicho que se acompaña la mayoría por alteraciones o por comorbilidades, más bien como problemas pulmonares. Entonces, si nosotros vamos a cerrar este defecto, si nosotros vamos a volver a juntar los músculos rectos, vamos a aumentar la presión intraabdominal. Si aumentamos la presión intraabdominal, corremos el riesgo de que el paciente tenga incluso el síndrome compartimental abdominal. Si ustedes recuerdan, aquí hay un diafragma que separa el tórax, decíamos, de la cavidad peritoneal, y este diafragma lo que hace es actuar como un fuelle, ¿no es cierto? Cuando el paciente inspira, desciende, y cuando el paciente expira, asciende.
y de esa manera se puede producir la respiración y la ventilación posteriormente. En los pacientes donde tengan aumentado la presión intraabdominal, la presión es muy positiva y empuja el diafragma hacia el tórax, de manera que el diafragma no desciende como debería por esa presión intraabdominal aumentada. En esos casos hay una restricción respiratoria que se manifiesta en el paciente con aumento de la frecuencia respiratoria, pero sin aumento de la intensidad. Entonces, esto hace que no haya una oxigenación importante en los pulmones y a consecuencia de esto el paciente experimenta además taquicardia para tratar de compensar esa falta de oxigenación a consecuencia de esto que decíamos, el aumento de la presión intraabdominal. Este mismo aumento de la presión intraabdominal comprime la vena cava que está por delante de la columna, si ustedes recuerdan, y disminuye el retorno venoso. Entonces hay una disminución al gasto cardíaco y esto empeora más el cuadro porque ahora no solo no tiene oxígeno en la sangre, sino que no le llega sangre suficiente al corazón para poder distribuir el oxígeno en el resto de los tejidos. Si el paciente ya tenía taquicardia, aumenta más la taquicardia con esto. Paralelamente a eso, como no hay suficiente sangre oxigenada en el cuerpo, hay una restricción de sangre, de aporte sanguíneo hacia el intestino, el riñón, etcétera, para priorizar órganos como el cerebro, por ejemplo. Entonces el riñón sufre una necrosis tubular aguda, una falla renal, la taquicardia aumentada puede producir paro cardíaco en el paciente por fibrilación auricular, ventricular, etcétera, y finalmente puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, fíjense que estaría contraindicado cerrar en los pacientes que tengan problemas pulmonares obstructivos, etcétera, porque al cerrar, al corregir esto, lo que vamos a hacer es aumentar la presión intraabdominal y podemos más bien provocar mayor morbilidad, incluso mortalidad en los pacientes. Solamente se operan, repito, los pacientes que tengan mucho dolor o los pacientes jóvenes que tengan problemas un poco estéticos. Otra patología o anomalía adquirida es el hematoma de la vaina de los rectos. El hematoma de la vaina de los rectos se produce generalmente en los pacientes que toman medicamentos anticoagulantes. Como su nombre dice, el músculo recto anterior del abdomen es el que sangra. Puede haber sangrados importantes que vayan incluso a perjudicar la hemostasia normal y puede el paciente entrar en alteraciones como un shock hipovolémico, inclusive si el sangrado es masivo. No es muy fácil hacer el diagnóstico, a veces puede confundirse con un abdomen agudo, no en todas las ocasiones vamos a ver un equimosis así como están viendo, muchas veces no vemos eso, más bien lo que vamos a encontrar es una piel normal, pero con dolor el paciente y con a veces datos incluso de irritación peritoneal. El diagnóstico generalmente se hace a través de imágenes y en esto utilizamos mucho la ecografía y la tomografía, como en este caso. Si ustedes ven esta imagen tomográfica, vamos a ver que detrás nos encontramos con la parte vertebral. Este sería el retroperitoneo. Aquí están los riñones, así como están viendo. Aquí se ve los grandes vasos, aquí se ve parte del hígado, etcétera. Y en la parte lateral, si ustedes pueden ver, vemos el oblicuo externo, el oblicuo interno y músculo transverso que decíamos de ambos lados. Y después vemos una fina capa que corresponde a la aponeurosis de estos músculos y finalmente los rectos anteriores del abdomen. Esto que están viendo es el recto anterior izquierdo. Fíjense el grosor, el tamaño de este músculo bastante pequeño en relación al lado derecho, ¿no? Donde está aumentado porque hay un sangrado importante, una colección líquida importante que puede motivar incluso una cirugía si es que no cesa el sangrado. Entonces es importante reconocer si estos pacientes necesitan o no una intervención quirúrgica y este es un algoritmo que nos ayuda si el paciente requiere o no un tratamiento quirúrgico. Entonces tenemos una sospecha de hematoma de la vaina de los rectos y habíamos dicho que lo que pedimos es una tomografía y entonces vamos a encontrar con que el hematoma puede ser pequeño y el paciente estar estable, el hematoma puede ser grande, pero el paciente estar todavía estable, o el hematoma puede ser grande o creciente y el paciente estar inestable hemodinámicamente.
Si el hematoma es pequeño y el paciente está estable, generalmente podemos modificar la anticoagulación. La mayoría de estos hematomas ocurren en los pacientes anticoagulados y no son pocos los pacientes, son muchos los pacientes que reciben anticoagulación, principalmente la warfarina. Entonces podemos modificar, disminuir algunas dosis o disminuir la dosis y observar en forma ambulatoria si el hematoma es pequeño y el paciente está estable. Si el hematoma es grande pero el paciente está estable, definitivamente debemos detener la anticoagulación y debemos revisar a través de la biometría hemática y estos pacientes se deben internar porque hay un riesgo de que puedan sangrar posteriormente y alterarse hemodinámicamente. Bueno, si el paciente tiene un hematoma inestable o el hematoma es creciente, siempre se debe revertir la anticoagulación, no solo suspenderla. Se debe reanimar con volúmenes, primero soluciones cristaloides, después coloides y después paquetes globulares, transfusiones en caso necesario. Y si el paciente está estable con todo esto que hemos hecho, se debe continuar en observación. Si hay un crecimiento, a pesar de todas estas maniobras que se hayan hecho, una alternativa es la angioembolización. Sin embargo, esto no está presente en todos los centros hospitalarios y a veces no está al alcance de todos los pacientes también porque no es un procedimiento muy barato. Entonces, si el paciente está inestable y no mejora con esto que se ha hecho con esta reanimación, con la reversión de la anticoagulación, entonces va a quirófano y en quirófano lo que se hace es evacuar el hematoma y hacer hemostasia de las zonas que estuvieran sangrando. Es así como se maneja habitualmente. Y bueno, otra de las anomalías de la pared abdominal son precisamente las hernias. Las hernias que vamos a ver después, pues existen diferentes tipos de hernias, unas que salen en la línea media y a ellas se llaman hernias ventrales. Tenemos la hernia umbilical como ejemplo de ellas, la hernia epigástrica, las hernias hipogástricas. Hay otras hernias que salen en la incisión de una cicatriz quirúrgica previa y ellas se llaman hernias incisionales. Las hernias que se producen por traumatismos abdominales abiertos, como por ejemplo una lesión por arma blanca o arma de fuego, también se llama hernia incisional. Fíjense que no solamente las hernias o las cicatrices quirúrgicas, sino las cicatrices de trauma también son consideradas hernias incisionales. Las cicatrices de puertos quirúrgicos laparoscópicos también son hernias incisionales. Hay otras hernias como las hernias inguinales, las hernias crurales, las hernias menos frecuentes como la hernia de Spiegel, por ejemplo, las hernias obturatrices que salen más aquí abajo, las hernias ciáticas, las hernias perineales e incluso hay las hernias posteriores que son las hernias lumbares, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de hernias y en el transcurso de estas clases vamos a tratar de ver cada una de ellas. Entonces, ¿qué es una hernia? ¿Quién pudiera definirnos qué es una hernia? Bueno, una hernia es un defecto en la pared, una protrusión en realidad de algún elemento de la cavidad peritoneal que sale a través de un orificio natural o adquirido y revestida de un saco. Esa es una hernia, ¿no? Entonces, para que haya una hernia tiene que tener ciertos criterios, decíamos, y componentes, ¿no? Los componentes de una hernia son el anillo herniario, que es el defecto en realidad en la pared, y habíamos visto que el defecto de esto es en el plano aponeurótico, el anillo, un saco, que es esto, y un contenido. Esos tres elementos deben estar presentes para considerarse una hernia. Un anillo, un saco y un contenido. El anillo habíamos dicho que está en la aponeurosis, ese es el sitio de defecto. El saco de la hernia está formado por la prolongación del peritoneo parietal. Si ustedes ven la imagen, esto que están viendo es el peritoneo parietal y cuando hay una zona débil, cuando hay un orificio, el peritoneo ingresa a ese orificio y va a formar entonces el saco de la hernia. Y como consecuencia de esto, que es una cavidad, en otras palabras, el contenido de la cavidad peritoneal, que puede ser epiplomo mayor o intestino, va a formar parte del contenido mismo de una hernia. Ahora, las hernias en general las hernias
pueden clasificarse en reducibles y no reducibles, ¿no es cierto? Las hernias pueden reducirse o no. Las que se reducen se llaman también hernias coercibles e incoercibles. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Cuando es coercible, ustedes reducen el saco herniario y permanece dentro. Cuando es incoercible, reducen, sueltan y sin que el paciente haga esfuerzo vuelve a protruir. Eso es incoercible. Ambas son reducibles, fíjense. Una ingresa y se queda dentro y la otra vuelve a salir, ¿no? Y las que no se reducen también pueden clasificarse en dos tipos: las incarceradas y las estranguladas. Las incarceradas se refiere a que existe ya un compromiso vascular del contenido de la hernia, ¿no? En este caso puede ser el epíplomo mayor, puede ser el intestino delgado, etcétera. Cuando hay un compromiso, entonces hablamos de que la hernia está estrangulada. Y la incarcerada es una hernia que no se reduce, pero no hay un compromiso a nivel vascular del contenido. Ahora, con el tiempo, esta hernia encarcerada, con las horas, puede estrangularse y puede haber ya un compromiso vascular. Por eso las hernias encarceradas tienen una urgencia, son más bien una urgencia quirúrgica. Deben operarse lo más pronto posible. Bueno, estamos en hora. Nos veríamos mañana para continuar con el avance del tema. Mañana vamos a ver las hernias inguinales. Es muy interesante que veamos esto, pero también es importante que ustedes lean, porque reconocer la anatomía de esta región nos va a servir para poder entender mejor la fisiopatología e incluso el tratamiento mismo de la hernia. Vamos a tratar de hacerlo más didácticamente posible, poniendo no letras, sino más gráficas, más dibujos, más videos, etcétera, para que se pueda entender. Esta quizás es la última vez que ustedes van a ver el tema así como tema de las hernias, porque después ya no hay más otra opción de poder estudiar esta patología. Bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias.